Las 10 de la mañana con 6 minutos, 10 de la mañana con 6 minutos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de mis 10 minutos de fama. Soy Helman Romero y los acompaño durante una hora. Como han estado, espero que bien. Hoy estamos lunes 10 de agosto del año 2020. Y estoy preparado para compartir la información al estilo del programa. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, quería empezar disculpándome porque estoy saliendo un poquito tarde, un par de minutos, ¿ya? Pero quería decirles que es porque estoy en un chat realmente divertidísimo, intenso, con una autoridad regional. Y me está solicitando, ¿no?, que le dé plata para que me pueda dar la ejecución de algunas obras. Le estoy grabando. Como si fuera eso posible, ¿no? O sea, como si una autoridad, por más animal que sea, por más tonto que sea, se va a arriesgar a pedirte plata a través de una cuenta que está con su nombre. Hay que ser medio limitado, ¿no? O sea, Pedro Waldo ha demostrado que tiene de verdad muchas cosas que explicar, creo yo, ¿ya? ¿No? Hay algunas cosas que realmente como que no enmarcan dentro de la normalidad, de la legalidad, y han sido ampliamente expuestas por mucha gente, medios nacionales, medios locales, la población en general. Pero tampoco se trata de que, ¿no?, vayamos a presentar, pues, ¿no?, una burda patraña, ¿ya?, para que, merced a esos anticuerpos, a esa animadversión, lo vayamos a tumbar. Si lo van a tumbar, ¿ya?, y si no le parece mucha gente que está en todo su derecho, háganlo por los canales pertinentes. Existe la revocatoria, existe una cantidad de herramientas legales, constitucionales, democráticas, si quieren, ¿ya?, para poder vacarlo o revocarlo, cualquiera fuera el caso, ¿ya? Pero lo que no se puede hacer son patrañas burdas, pues, ¿no?, en las cuales no pretenden incluso insultar la inteligencia de la gente. ¿En serio creen que la gente o que la población va a creer que Pedro Ubaldo, o Marco de la Cruz, o Marras, o cualquier persona que esté en un cargo público le va a pedir plata a fin de no sé, de que le den obras? O sea, yo creo que es improbable, absolutamente improbable. Hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de situaciones. Ahora, escarbando un poquito más, hay unas situaciones que yo sí creo, ya, deben ser tomadas y prestadas y que deben estar a merced de que se preste mayor atención. Al parecer había efectivos de la Policía Nacional del Perú involucrados, ¿ya? No sé si en el hackeo, porque el hackeo implica que esa página ciertamente haya sido de Pedro Ubaldo. O sea, Pedro Ubaldo manejaba sus páginas, manejaba sus redes sociales y alguien las intervino. Me dicen que está saliendo con eco. No sé qué es lo que pudo haber hecho. A ver, vamos a ver. A ver si salimos. Si salimos con esto, nada más, no, me veo raro. Ahora, bueno, me avisa si está ahí. Le he quitado el micro de los audífonos, estoy saliendo con la mitad, ojalá haya mejorado bastante. Debe ser también que estoy en una ubicación, no, que no es la habitual. Bueno, confírmame, José, si estoy saliendo ya sin eco. Puede ser el micrófono del audífono, ¿ya? Algunos están escribiendo también. Confírmeme si se ha mejorado, si siquiera un poquito el audio, si ya no hay el eco, ¿ya? Bueno, a lo que iba. Aquí está, José está escribiendo. Se está saliendo con el... Bueno, espero que ya no. Bueno, lo que les estaba diciendo. Sigue el eco. A ver, vamos a hacer... Si me dan 5 minutitos, ¿qué 5 minutitos? 2 minutitos nada más. Y te lo dejo con esto. Vamos a... Para que salga bien, que salga bien. ¿Ya? Lo demás...
que lo había quitado. Ya, ahora sí. A ver, Josecito, nos ponemos en orden, ¿ya? Para que salga bastante bien. José, ya le puse el audio, activé el audio. Explícame, cuéntame, por favor. Ya, ahora sí. Creo que está bastante mejor, ¿ya? Entonces, vamos a ir culminándolo porque de verdad tampoco puede estar así, pues no puede estar hablando una cosa que no puedo hacer. Entonces, reitero, se puede tener toda la versión que se quiera y se puede rechazar, ¿ya? El trabajo que vienen desarrollando las autoridades. Lo que sí no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, creo yo, es utilizar métodos delincuenciales, métodos reñidos, ¿ya? Con la legalidad, con la formalidad para poder atacar a nuestros contrincantes. El ataque y la confrontación de ideas se tiene que hacer en el marco de la decencia. En el marco, ya no de la decencia, pues, ¿no? Digamos, de las reglas claras, ¿no? De situaciones que vayan, ¿ya? A hacer que la gente justifique esas razones, ¿ya? O sea, si tú dices que es un incompetente, demuestra por qué. Si tú dices que he tenido un desempeño vergonzoso, un desempeño pobre, evidéncialo. Si tú crees que cualquier otra persona lo haría mejor y que está impedido de desarrollar su labor, sea por temas de salud, ¿no? Moral, por temas delincuenciales, tú, ¿no? Lo evidencias, lo demuestras. Pero no hackeas su cuenta, pues, ¿no? Entonces, lo que estaba tratando de explicar. Porque una cosa es que sea la cuenta de Pedro Ubaldo y la hayan hackeado, y otra muy distinta, ¿ya? Es que hayan creado una cuenta con su nombre, con sus fotos, que son públicas, ¿ya? Para poder contactarse con gente, ¿no? Que, o sea, no sé si esté acostumbrada, ¿no? Pero a la que le debería llamar muchísimo la atención que hagan eso, ¿no? Si a mí me mandan un correo o un mensaje, yo inmediatamente lo anulo. No le presto atención. Si insisten en ese tema, aquí me parece que hay algo extraño. Lo denuncio, ¿ya? Entonces, es importantísimo, ¿ya? Que la lucha en contra de la delincuencia, en contra del mal trabajo que viene desarrollando nuestras autoridades, se haga, ¿ya? De una manera que nos permite, que le permita a la población apoyar esas iniciativas, no desde el tema delincuencial, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque quien ha hecho esa denuncia, ¿ya? Es una persona, ¿no? Porque es lo que escuché hoy en la mañana, ¿ya? Que tiene bastante experiencia. Lito Francia, a quien me aprecio también de conocer y, ¿no? Lo considero como muy buen amigo, ¿ya? No es una persona, neófita, no es un improvisado, no es un novato, es una persona que ya tiene, ¿ya? Digamos, una carrera, ¿no? Como ejecutor de obras. Entonces, te llama la atención, te manda un mensaje, bueno, ¿no? O sea, lo denuncio, ¿no? Pero yo no creo, yo de verdad dudo que cualquier autoridad lo haga, pues, ¿no? Para mí eso, trucho por donde sea, y tiene otras connotaciones, definitivamente. Eso es lo que yo creo, ¿no? A mi entender. ¿Ya? Ojalá, vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla esta novela. Para hoy día hemos invitado a mi gran amigo Hernán Hermoso, ahorita lo vamos a avisar, lo vamos a invitar para que pueda compartir con nosotros lo que está pasando en el ámbito nacional. Ya, el ambiente político está bastante movido, ¿ya? Y yo creo que necesitamos conocer un poquito más de lo que está sucediendo. Yo sé que estas cosas como que les aburren, ¿no? O sea, ya que no, a veces mejor, como que el payasito, ¿no? Temas intrascendentes o temas pues un poquito más, no, más farandulescos, ¿no? Más faranduleros, perdón, ¿no? Pero de verdad que es importante que conozcamos un poco de nuestros derechos. La situación en la que estamos actualmente es porque no defendemos nuestros derechos. Es porque de una u otra forma hemos dejado que las autoridades hagan lo que les da la gana, lo que les plazca, y utilicen los recursos que deberían ser destinados a hacer obras de calidad en otros temas, en otras situaciones, ¿no? Y es importante conocer y enmarcar todo esto. Actualmente estamos en una situación en la cual está absolutamente demostrado que los gobiernos locales no están en la capacidad, sea porque de verdad no la tienen,
o no tiene las herramientas o el proceso de descentralización se ha hecho de muy mala manera, ¿ya? Que ha evidenciado, ¿no?, que el proceso de regionalización, toda la descentralización ha sido mal enfocada, sino mal ejecutada. Y eso responde a este tipo de políticas. Y la política se enmarca dentro de las actividades que estamos viendo, pues, ¿no?, y que hemos visto en los últimos días. ¿Qué ha pasado en los últimos días? La hecatombe. El día viernes, si no me equivoco, el día jueves, juramentó el nuevo gabinete, ¿no? Y lo dije en la edición del día viernes. O sea, a mí me parece que este juego de la política, que es de verdad interesante, ¿ya? Tiene, ¿no?, si bien es cierto, hechos concretos, también tiene una lectura, ¿no?, que hay que estar atentos para poder conseguirla. Bueno, en fin, como sea. Entonces, lo he invitado a Hernán para que podamos conversar sobre eso. Ya se está contactando. Ya vamos a ver si hasta eso mi mascota se tranquiliza. Ahí está. Hernán, vamos a darle la bienvenida. Ya, un toquecito nada más, por favor. Listo. Ahora sí, solo yo puedo hacer esto. Es una cosa realmente impresionante. Ya, a ver, invitamos a Hernán. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Hola Helman, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí peleando nuevamente con otra. Bueno, ahorita se tranquiliza. Ojalá y no mucho. Ya, Hernán, la semana pasada ha sido una semana bien intensa en el ambiente político. Y bueno, como siempre trato de compartir algo de mis percepciones y tú habías tenido de hacer una réplica. ¿Qué implica para la política en general lo que estamos viendo? Yo hablaba de una crisis económica, una crisis sanitaria, y ahora se viene una crisis política. Pero que me observo que a lo que se había visto, o sea, el Congreso ha tratado de no sé, pecar, buscar la bronca al presidente, pero él había respondido de manera que a mí me parece bastante política. ¿Qué análisis tienes de lo que ha pasado la semana pasada, dada la redundancia, con el tema del enfrentamiento del Congreso y el Ejecutivo? Bueno, digamos que los cambios que han habido en el gabinete tampoco es que hayan sido tan, digamos, tan profundos, ¿no? Digamos que sigue siendo la misma propuesta de gabinete, solamente que cambia un poco en la forma al asumir como Premier Martos, ¿no? Que es una persona que ha trabajado durante buen tiempo en todo este proceso de la pandemia, conoce todos los procesos, conoce la manera en cómo se establecen las políticas públicas conjuntamente con todo el gabinete y específicamente con el trabajo directo con el presidente. Es un premier más pragmático, digamos, menos ideológico, como se había presentado, él mismo se había representado Cateriano, y que de alguna u otra manera había generado también este cisma con el Congreso, ¿no? Digamos, el Congreso tiene actualmente una presencia bastante fuerte a nivel de regiones, ¿no? Eh, por otro lado, también moviliza un discurso muy populista. Digamos que hasta ahora no establece tampoco el Congreso una propuesta legislativa que genere cambios concretos o que aborde problemas estructurales, que actualmente lo vemos mucho más notorios, ¿no? Los problemas que tenemos a nivel estructural debido a la pandemia. Es más una suerte de confrontación. Hay un grupo específico en el Congreso que evidentemente busca interés personal, individual, que es estas personas que tratan de interpelar al ministro de Educación por temas que no tienen que ver mucho con la gestión propiamente de educación. Claro. En sí es cuestionable porque hay cosas que no se han hecho bien,
y que una interpelación caería bien, ¿no? En el sentido de poder saber por qué es que no se han llevado bien los procesos, etcétera. Pero interpelar a un ministro por haber sido antes superintendente de SUNEDU por un tema ligado a las licencias de las universidades o de algunos grupos académicos que están dentro del Congreso, pues digamos, eso genera mucha inestabilidad, ¿no? Y evidentemente puede ser política porque intensifica más la confrontación entre el Ejecutivo con el Legislativo. Por otro lado, el Ejecutivo, digamos, el estilo de hacer política por parte de Vizcarra también es muy pragmático en el sentido de que él no tiene un contrapeso, digamos, importante, o sea, digamos, no tiene un apoyo importante en el Congreso, no tiene un partido político, una perspectiva nacional. Básicamente Vizcarra se moviliza solo, no sé si tendrá alguna propuesta política partidaria aparte, ¿no? O en todo caso no lo da a mostrar aún, pero su accionar tiene que ver más con movilizar los medios, ¿no? Y los medios siempre ponen los reflectores en Vizcarra cuando él también, ¿no? Alimenta esta lógica de confrontación a partir de lo que establece como propuestas. Por ejemplo, el hecho de que Cateriano, con un discurso como el que le escuchamos, haya generado esta digamos, confrontación o fragmentación conjuntamente con las perspectivas ideológicas que existen en el Congreso, también podría ser motivado, ¿no? Digamos, no creo que haya sido tan gratuito el hecho de poner a Cateriano en un primer momento y lo que ocasiona la censura. Y actualmente la persistencia de dos ministros cuestionados, que es Benavides Bueno, Rosa y asintomática, ¿no? Es como Villa. que Claro, digamos que persistir en ellos también implica, por un lado me parece interesante, porque sí sería bueno que los interpelaran y ver realmente cuáles son las motivaciones por parte del Congreso o los grupos que lo interpelan, cuáles son sus razones y cuáles son las motivaciones por las cuales lo llevan a esa posición estos dos ministros, ¿no? ahora, ajá, yo veo que ha habido un nivel de maniobra política que a mí personalmente me sorprende porque, o sea, Vizcarra me parece que es, en la línea de Marcos me parece que es muy pragmático, o sea, es ingeniero, ¿no? No analiza mucho lo que va a hacer, ¿no? O sea, si le da soluciones, lo pone, y si no, bueno, lo retira, ¿no? Y es muy afecto a cambiar y todo eso. Pero tú crees que haya habido una intención política digamos, de arruinar la breve estancia de Cateriano en el premierato, o sea, esa pudo haber sido la motivación, porque luego, ¿no? O sea, él ha salido fortalecido, ¿no? A costa de que Cateriano haya salido, y salió también su ministro de Trabajo, y también salió su ministro de Minas, dos carteras que de una u otra manera también pues, son muy importantes dentro de esta crisis. ¿Tú crees que Vizcarra tenga ese nivel de maniobra, le ves con ese carácter político como para poder haber planificado todo esto? Eh, no creo que tenga, digamos, el nivel de maniobra de poderlo hacer de una manera Consciente. subordinada en un sentido partidario, ¿no? Digamos, no es que él plantee una estrategia partidaria o un equipo de trabajo a un nivel de generar este tipo de realidades. Lo que sí creo es de que, digamos, la entrada de Cateriano con sus ministros y con esta lógica que evidentemente iba a ser de todas maneras cuestionable por parte del Congreso y la población también lo cuestionaba, en carteras que son importantes, ¿no? Empleo, el tema de energía y minas es un tema interesante también. Sin embargo, tiene una dinámica mucho más específica, ¿no? El tema de minas. Lo que debería haber centrado en el discurso de Cateriano fue no tanto en el tema de decir de que el Perú es un país minero, etcétera, sino más bien de Claro. repente establecer un discurso de que sí es necesaria la minería como una actividad productiva importante, porque digamos es un vector, ¿no? Es un input económico importante dentro del país, porque así está el modelo económico, pero que se iba a Como una centrar quizá en herramienta, ¿no? aspectos pero quizá que se iba a centrar en aspectos que tienen que ver con los conflictos o el relacionamiento con las poblaciones que están viendo afectadas por la minería, ¿no? Entonces, Uh -huh. quizá hubiera sido un mensaje distinto, pero fue un mensaje muy, digamos, ideológico. El Cateriano, digamos, Claro. Cateriano no es que haya sido pragmático, Cateriano planteó un lógico
una posición que tuvo que ver mucho con crispar pues, los ánimos de muchos congresistas que legítimamente establecieron sus percepciones, ¿no? Digamos, Ujú. es que todos hayan estado pensando en la reforma universitaria, como los medios lo establecen, que es un chantaje por el tema de la reforma, que puede considero de manera parcial, pero establecerlo como que fue la idea principal, como para poder Mm. determinar que es, por eso fue la confrontación, creo que no. Y creo que más que una estrategia específica de Vizcarra es una, es una reacción por parte del sistema, ¿no? Es una reacción por parte del sistema que defiende un modelo que opera, que tiene actores importantes a nivel de grupos económicos fuertes, Mm. medios de comunicación que están movilizados en torno a defender ese aspecto discursivo y esa manera también Mm. ideológica de defenderlo. Sí, ahí Y quería como que Vizcarra es el... ahondar, ajá, ahondar un poquito más, Hernán. O sea, yo sí entiendo de que Cateriano, pues, ¿no? Y analizándolo y viéndolo bien en retrospectiva, sí se equivocó, porque de verdad su intervención sobre la minería parecía pues que lo habían hecho desde la Sociedad Nacional de Minería o desde la CONFIEP, ¿no? O sea, era muy intenso, pero de verdad, y esto ya para ir un poquito al análisis más profundo, ¿fue esa la razón? Porque muchos han dicho la forma en la cual nos se han dirigido hacia nosotros, pero bueno, al final es eso, son las formas, ¿no? Pero, y bueno, también subrayando lo que tú dices, en general la exposición, no la he visto toda, pero lo que he visto, no evidenciaba, y esa es una debilidad, creo yo, de verdad que no evidencia una estrategia de atención de la pandemia. Y esa creo que es una debilidad o sea, a nivel del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local. Lo que hacen las autoridades es darnos cifras, decirnos que estamos poniendo hospitales, estamos haciendo esto, lo otro, lo de la mano. Pero de verdad, una estrategia entendida como tal, lo único que se ha hecho es la atención primaria, pero ahí ha quedado, o sea, solo se ha enunciado, no se ha desmenuzado, no se ha indicado cómo se va a hacer. Entonces, y yo creo que ahí podrían haber sido mucho más, no sé, justificadas, ¿no? Las intervenciones de los congresistas. No hay una estrategia, definitivamente, y eso es clamoroso a estas alturas de la pandemia. O sea, ya 4 o 5 meses de estar en emergencia, yo creo que ya debemos haber definido nuestra estrategia, ¿no? Claro, digamos que el discurso de Cateriano en una primera instancia fue también el discurso de la gran ausencia estratégica por parte del gobierno para abordar el problema Exacto. de la pandemia Ajá. y que fue percibido por muchos congresistas legítimamente. Han reaccionado, digamos, han reaccionado frente a un discurso, no solamente por un tema ideológico, sino por elementos que Exacto. tienen que ver Con con ausencia claridad, de ¿no? estrategias, ¿no? Ausencia de estrategias societarias, ausencia de una estrategia para abordar el problema del empleo en este 30% de informalidad que tanto mencionamos, pero que nunca sabemos exactamente qué problemática, y que esas propuestas de política pública parten principalmente del gobierno, ¿no? Del Ejecutivo, y no lo han mostrado. No hay una estrategia clara y en el discurso pues se centraron en un aspecto, digamos, de la economía que tiene que ver con la minería, pero que también es importante, pero sin embargo no abordó los diversos problemas estructurales, empleo, salud, educación. En educación también hay una gran ausencia y por eso es que sí me parece interesante que haya una interpelación, porque sí siento que es un ministro que aún no está dando la talla de establecer una estrategia clara de cómo abordar la ausencia de los niños en el colegio, el tema de la experiencia del aprendizaje Claro. que puedan ir teniendo con estas nuevas tecnologías, en un país en donde la brecha digital es muy grande y en donde los profesores también no están tan adaptados al manejo de estas herramientas. Entonces, no hay un abordaje integral. Y es Ujú. bastante pernicioso el hecho de que el gobierno utilice los medios o los medios utilice la falta de expertise política que tenga el gobierno para establecer de que todo se trate de un chantaje por el tema de la forma universitaria y de esa manera generar una realidad mediática que esconde, evidentemente, una crítica estructural, ¿no? A las acciones que viene haciendo el gobierno. Estructural porque Ujú. las acciones que desarrolla el gobierno tienen que ser acciones relativas a temas de derechos sociales, ¿no? Educación, salud, empleo, no también diversificación económica, impulso de las MIPES, empresas,
nacionales que se han visto golpeadas por esta pandemia y que el Reactiva Perú muchas veces no ha sido una salida tan plausible para para estos públicos, ¿no? Y ha sido más una Ujú. salida más plausible para los grupos económicos que siempre han estado aquí. Entonces, Claro. es lógico que la ciudadanía nos sintamos frente a un discurso planteado como tal, ¿no? Entonces, Ujú. sí creo que en todo caso la intervención de Martos, este nuevo gabinete, su reto principal es tener que garantizar que el diálogo y los mecanismos en donde puedan tomar mayor nivel de participación los congresistas y el ejecutivo más Ujú. intensos, más abiertos, y que, bueno, el discurso propiamente, porque digamos que en política las formas muchas veces también es el fondo, establecerlo, ¿no? Establecer de que tiene prioridades que están ligadas al tema sanitario. Ajá, Hernán, ahora, como tú dices, los medios nos han hecho creer que, bueno, esto es un chantaje. Ahora, la verdad es que, o sea, pues, tampoco es que sea del todo falso, o sea, sí hay intereses que están, ¿no?, disfrazados al interior del Congreso, o sea, eso creo que es innegable, creo que somos conscientes de eso. Pero lo que tú dices también evidencia una situación clamorosa. Yo entrevisté hace poco a una profesional en educación porque, te cuento como un dato adicional, en Pascua alrededor de 7.000 niños no están recibiendo, ¿no?, los beneficios o el proceso de la enseñanza respecto al programa Aprende en Casa no está siendo efectivo. Y por ejemplo, esa sí hubiera sido una razón ampliamente justificada, ¿no? No solamente para el tema de la interpelación, ¿no? Porque ahorita estamos enfocados al tema de las universidades, de SUNEDU, que también, o sea, es importante, no es un dato menor, pero si atendemos los temas primordiales de la pandemia, en el tema de salud, ahí salió Pilar Macetti, pero igual, o sea, se notan muy buenas intenciones, ¿no? O sea, hablan de camas y no sé qué, pero algo efectivo no se está haciendo. Y en el tema de educación estamos o sea, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí debió haber, ¿no?, quizás un poco más de, no sé, de tino político, ¿no?, de ver cómo canalizaba, pero sí nos han dicho que el tema de las universidades, de SUNEDU, es la razón, ¿no?, y tiene la principal motivación. Ahora, en el tema educativo, Hernán, ¿tú crees que se necesita, yo creo que sí, ¿tú crees que se necesita un cambio total de esta política educativa? Porque de verdad, o sea, yo no sé si efectivamente están aprendiendo nuestros jóvenes, nuestros niños. Pues incluso en situaciones normales donde no hay pandemia, el Estado es ciego respecto a las experiencias educativas que tienen los niños, ¿no? Y los jóvenes. No hay un sistema, dentro de nuestra estructura de Estado no hay un organismo que se llevar políticas públicas y por lo tanto no sabemos si es que la política actual de educación realmente es la adecuada, está logrando objetivos, metas, finalidades, ¿no? Digamos que se establecen políticas, nunca se evalúa, viene un gobierno nuevo, plantea otra perspectiva y de esa manera no hay continuidad en las políticas, no hay un organismo que sí las evalúe. Digamos que evaluación de políticas públicas en el Perú nunca ha habido, digamos que solamente hubo una experiencia, no fue por parte del Estado, sino lo hizo una empresa privada, a comparación de otros países de la región, ¿no?, que sí tienen a nivel de estructura de Estado un organismo que es un consejo de evaluación de políticas públicas con los cuales ellos pueden evaluar indicadores en materia de procesos de aprendizaje educativo y saber qué aspectos ir mejorando en el camino. Uh Entonces, -huh. si no tenemos, si en condiciones normales no tenemos esa capacidad de ver si es que lo que estamos haciendo está bien o mal y no sabemos si realmente los indicadores de aprendizaje, que son bastante preocupantes en el país, tienen una relación directa con la manera en cómo estamos instrumentalizando las políticas. En época de pandemia, pues Sí, de digamos acuerdo. que se oscurece mucho más y no sabemos exactamente qué hacer. Y para poder saber qué hacer, no necesitamos de repente tanto traer un gran experto y ponerlo en el Ministerio de Educación. Con un buen gestor que articule diversos actores importantes, relevantes a nivel regional, local, y conocer qué líneas de acción transversales, directas podemos ir implementando
y poder atacar ciertos aspectos que la pandemia ha trastocado. Digamos, el hecho de que los niños no se puedan movilizar a sus colegios, el hecho de que no hayan aglomeraciones, el hecho de que tengan que pasar por un tamizaje para que ellos no estén, digamos, propensos a adquirir el virus, etcétera, tiene que hacerse más intenso. Y el tema del aprendizaje, pues yo sí creo que se ve muy golpeado porque actualmente se exige mucho el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y hay mucha brecha digital, no solamente en niños, sino en los mismos Los profesores adultos. que Exacto. dictan. Y, y esto se debe también a una ausencia de acción pública por parte del Estado que no ha generado mayor nivel de capacidades eh, en en diversas capas del aprendizaje, digamos, donde está desde los eh, gobiernos regionales, las UGELES, que son los organismos locales operativos, ¿no? No sé. Ujú. Eh, los profesores, los padres de familia, los niños, digamos, hay una diversidad de actores que intervienen en la experiencia educativa del aprendizaje. Todos esos actores tienen que tener las capacidades necesarias para poder actuar, pero poco se ha invertido en eso. Las UGELes muchas veces se vuelven más en entes burocráticos y no son generadores o promotores de conocimiento a nivel local, y eso oscurece más, digamos, o sea, no permite generar mayor nivel de datos e información relevante para que un gestor pueda formular una política pública, ¿no? Entonces, Claro, y, las políticas públicas se formulan mayormente en escritorios aislados acá en Lima y y es claro, no se sabe cómo llegan allá. Ujú. Bueno, sí, es cierto. La verdad es que, y bueno, ahí nuevamente, pues, ¿no? El argumento de que la descentralización no puede ser muy bonito, pues, en el papel, en la poesía, pero efectivamente no se está haciendo. Ahora, al tema de la minería, y creo que ahí sí como que tenemos puntos de vista distintos. ¿Por qué ha generado tanto rechazo este tema de la minería? Y te pregunto porque me parece, por las publicaciones y las veces que hemos conversado, que tú, no sé si seas antiminero, pero creo que tienes ciertos reparos con la forma en la cual se hace minería actualmente, ¿no? O sea, noto eso, Hernán. más, o sea, no soy antiminero, evidentemente, Uh pero -huh. sí, si revisamos la historia del Perú, nuestro modelo económico siempre ha persistido en la extractividad, ¿no? Digamos, en vender piedras, ¿no? Al extranjero. Nunca Claro. hemos generado un valor agregado a ello. O sea, no creo, digamos, que en la actualidad, ahorita en plena pandemia, cambiemos de rubro. Sería una locura ahorita ponernos a Uh pensar -huh. en vender otras cosas, en generar cosas cuando las condiciones no están dadas. Digamos, hay que seguir en la minería. Bueno, por el tema de la pandemia, quizá mejorar esos procesos va a ser un poco más complejo, pero sí es necesario hacer una crítica respecto a nuestro modelo económico y productivo, sobre todo porque, digamos, que ya desde época de Manuel Prado, perdón, y eso que él fue hijo de uno de los grandes consignatarios del guano, ¿no? Él fue un gran crítico al modelo extractivista, ¿no? Al modelo que la economía peruana solo se movilice en torno a un factor un factor de capital que es, por ejemplo, el guano, el mineral, en este caso las piedras, etcétera, sino tenemos que generar mayor nivel de diversificación productiva, y para diversificar productivamente necesitamos generar conocimiento en las personas que producen para que esos productos finales tengan un valor agregado y no solamente estemos nosotros vendiendo cosas que es parte de la naturaleza, ¿no? Digamos, Y es parte de la historia, por empezar ejemplo, lo del caucho, luego viene lo del guano, o sea, es exacto, el algo caucho. en lo que siempre hemos estado, pues, y no hemos hecho que a la par haya un desarrollo para toda la gente, ¿no? Exacto, y claro, y digamos que la lógica de interconexión de mercados a nivel local siempre obedece a la lógica, si nos pensamos un poco en un mapa, cómo se conectan las localidades en función a la minería, pues normalmente las rutas son muy, o sea, digamos, no conectan localidades, o sea, no conectan localidades y generan mercados, ¿no? Los mercados nunca han sido abordados como un espacio en donde los productores locales puedan ofertar de manera, con mejores condiciones sus productos, porque la tecnificación del agro, el tema de la tecnificación de la ganadería en muy ganaderas y que no tienen los recursos para poder
industrializarse o generar una industria local respecto a ese tipo de actividad productiva, pues evidencia de que los gobiernos y en eso y bueno y el Estado mismo no ha generado mayor nivel de capacidades en estos productores, centrándose mayormente en la actividad minera, ¿no? Como si fuese el único vector. Y está bien, no es que personalmente esté contra la minería, creo que la minería es una actividad que debería ser tratada como una actividad como otras también, que es una de las más fuertes en el Perú, sí, por un tema, bueno, por un tema también de nuestra geografía y nuestros recursos naturales, pero también porque existe una élite que ha persistido en que ese sea el único motor, digamos, de la economía, bajo una perspectiva de crecimiento económico, y que es lo que hasta actualmente nos ha llevado, nos ha puesto en una buena ubicación a nivel internacional. Digamos, financieramente el país a nivel internacional es muy rentable, digamos, nos podrían dar créditos por todas partes si queremos, pero a nivel interno no, ¿no? A nivel interno no tenemos, las variables estructurales siguen siendo las mismas, falta de empleo, precariedad laboral, educación, no hay generadores de conocimiento y promotores de conocimiento, Ni no hay salud, y no hay salud, nada. claro. Entonces, cuando Sí. cruzamos esas variables estructurales, generamos, o sea, si bien cuando estamos con este crecimiento macroeconómico nos posiciona dentro del mercado internacional en alto, digamos, muy similar a Tokio o Filipinas, pero cuando con las variables estructurales baja pues a un nivel bastante, digamos, paupérrimo, ¿no? En donde nos encontramos con ciudadanos que no tienen acceso a muchos derechos. Ujú. Y esa es la Ahora, verdadera eso, pobreza del país, ujú. ¿no? Ahora, ¿tú crees que vaya a cambiar? Yo la verdad, ahí sí cada vez soy menos optimista, pues no, porque de verdad, o sea, en situaciones normales y con toda la bonanza, o la supuesta bonanza que hemos tenido, no lo hemos hecho, menos en pandemia, cuando todo está tan urgente. ¿Cómo podríamos hacer que eso, ¿no? O sea, todo lo bueno que podría traer la minería sintonice no solamente en el tema económico inmediato, sino en temas ambientales, en temas de calidad de vida. Hay comunidades que están en zonas mineras, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado en Las Bambas hace poco, ¿no? Se ha logrado esto del bono, pero bueno, se ha hecho una especie de canje, y a mí me parece que es positivo, pero no podemos estar pues con la urgencia siempre, ¿no? La idea es hacer que este sistema no requiera de esas cosas porque se atienden todas las necesidades. Entonces, ¿cómo hacer que la minería sintonice mucho más rápido? Porque a veces dicen, ya, yo pago mis impuestos y está muy bien y tienen que hacerlo, pero luego es como que si ya no vieran el problema y quisieran que el Estado, un Estado débil, solucionara todas las falencias, ¿no? O sea, ¿qué hacer, no? Para que podamos tener el desarrollo económico, pero también, pues, ¿no? Que responda a las expectativas de calidad de vida de la población. Sí, bueno, creo que es que lo que pasa es que las empresas mineras no tienen como objetivo efectivizar derechos sociales de las personas, ¿no? Esa actividad, ese objetivo lo tiene el Estado. Las empresas mineras lo que tienen es algo llamado responsabilidad social de empresa, que es lo que más o menos conocemos quizá por el tema del trabajo que hemos podido de repente desarrollar en algunas comunidades. Esta lógica de la responsabilidad empresarial en torno al desarrollo de las comunidades es también muy pernicioso. Es interesante en la medida en que de manera focalizada muchas veces abordan problemáticas específicas de comunidades, pero eso Ujú. no es un trabajo que esté relacionado a la efectivización del derecho a la salud, a la educación. Eso es algo que le atañe al Estado. Pero el Estado tiene que tener la capacidad institucional y política de coordinar con una diversidad de actores. Entre esos actores están las empresas mineras, ¿no? Tengo la capacidad como Estado de colocar a la empresa minera en una lógica de política pública en donde es un vector de ingreso económico y de generador de capacidades, lo podría poner, cometer a la empresa para, en torno a una dirección que como Estado yo establezco para resarcir, para efectivizar el derecho, digamos, en esta comunidad a la salud, incrementar mejor las capacidades para la producción ganadera, para la agricultura, también para ver temas educativos, pero sería un aspecto más, digamos, ver a la minera dentro de una lógica de política pública que establece el Estado. No dejar a la minera, digamos, bajo su propia perspectiva de cómo abordar el problema, sin ningún tipo de medidas
ni de regulación, y que sea únicamente su perspectiva de mercado la que lo guía a la empresa a intervenir la comunidad. Entonces, siento que también ese es un debate de modelos de Estado, ¿no? Digamos, nuestro Estado es un Estado social de mercado, digamos, en donde el Estado tiene que garantizar los derechos sociales de las personas, tomando Ujú. en cuenta que los derechos sociales son derechos fundamentales que tienen que ser de todas maneras y garantizados. Pero también es un modelo económico en la práctica neoliberal, digamos, planteamos la manera, en donde es el mercado el que finalmente regula y genera los equilibrios, ¿no? Estructurales, la teoría, porque eso no lo hemos visto, pues, ¿no? Sí, bueno, para ya ir cerrando, les comento a nuestros oyentes, ¿no? Que con Hernán hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de trabajar en esas iniciativas de responsabilidad social, pero pues, nos ha quedado clarísimo, ¿no? De que son esfuerzos que, si bien es cierto, se tienen que seguir haciendo, no solucionan un problema que es mucho más complejo. O sea, íbamos a comunidades, se les daba programas de salud, de educación, pero en general, o sea, no era pues un beneficio que tiene que ser sostenido por el Estado, porque es el que siempre va a estar, la empresa se va y cómo se queda esa iniciativa. Yo te agradezco, Hernán, como siempre, un gusto, mi hermano, y ojalá, mañana hay una presentación de Martos. ¿Qué podrías predecir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a estar más tranquilos o vamos a tener que esperar una nueva juramentación al fin de semana? No, yo creo que sí, yo creo que ahora sí, Martos va a tener que ir con un discurso mucho más adecuado, ¿no? Digamos, Uh -huh. centrado en las estrategias que va el gobierno a implementar para la gestión de la pandemia, específicamente salud, en que me parecen que son ahorita los puntos mucho más importantes, digamos, no centrarse como cateriano pues en la minería, digamos, que trajo pues justamente Sí, fue sobre esta el avalancha de error. críticas. Esta avalancha de críticas que al final los medios de comunicación, y sí es interesante, sí es importante plantearlo, o sea, muchos medios de comunicación oficialistas pues han generado una ola de opinión de que todo se trata de un chantaje, lo cual es minimizar la problemática, ¿no? O sea, es evidente que existe un grupo económico dentro del gobierno que trata de criticar perdón, en el Congreso, que trata de criticar a la por el tema de la SUNEDU, pero no es todo, ¿no? Es minimizar la multidimensionalidad del problema. Entonces yo creo que Martos va a tener que garantizar mayor nivel de diálogo con el Congreso, en su discurso, darle una ubicación, digamos, dentro de la acción que se pueda establecer. En el discurso de Cateriano era muy unilateral, donde el Congreso no existía, donde el Congreso no tenía, solamente el Congreso existía en la medida en que le daba la confianza o no, cuando en realidad el discurso debe estar orientado actualmente más hacia cómo el Congreso puede participar de manera conjunta con el gobierno para de esa manera llevar a cabo los planes y las gestiones Uh -huh. eh, de manera más pragmática. Lo va a lograr. Martos es una persona bastante pragmática, por lo que se nota, y bueno, esperemos que así sea, porque es necesario, ¿no? Ya salir de esa situación. Sí, la gente está muriendo y la verdad que no se ve que nuestras autoridades estén enfocadas en ese tema. Finalmente, y esto sí ya para terminar, Hernán, hay que estar muy atento. Yo de verdad desconfiaba y la verdad no creía, ¿no? Pero sí me estoy dando cuenta que hay un manejo un tanto, no sé si fanático, ¿no? A nivel de los 90, pero como que los medios están tomando una posición que no es la neutral, ¿no? Obviamente ellos están en la libertad de apoyar a quien quiera, ¿no? Pero ya cuando esto se parece algo sistematizado, orquestado, como para creer o querer que creamos una cosa específica, como que hay que prestarle atención. Nosotros ya lo hemos vivido y creo que no sería conveniente que volvamos a ese tema, ¿no? Claro, digamos que decirle a una congresista por expresar su crítica totalmente legítima a la posición ideológica de Cateriano en su primer momento, decirle en los medios que son los injertos de la Plaza de Bolívar, son Mm, los malditos de la Plaza de Bolívar, sí. es una afrenta, ¿no? Y no solo una afrenta directa al congresista y a la congresista, sino es una afrenta a una población que sí tiene también legítimamente una posición crítica ante el gobierno, ¿no? No necesariamente todos tenemos que aplaudir constantemente las acciones del gobierno, tenemos que también ser críticos en la medida en que no vemos
acciones concretas, no vemos estrategias, vemos iniciativas interesantes. La ministra de Salud me parece una ministra muy seria, que podría hacer cosas mucho más elaboradas, pero no la vemos hasta ahorita y sería bueno darle la confianza para que podamos ver si es que se despliega una buena estrategia. Pero los medios de comunicación han reaccionado de una manera bastante pobre en este contexto de estas 2 semanas últimas, en donde después de la presentación de Caterianos, estas críticas hasta el Congreso. Que el Congreso, por más que tengamos también críticas hacia el Congreso, porque el Congreso, digamos, tiene muchas, digamos, deformaciones propias de nuestra democracia. La democracia es un sistema de gobierno, es una forma de gobierno imperfecta, ¿no? No es una plutocracia ni una aristocracia, ¿no? Digamos, en donde quizá aspiramos a aspectos más centrales, pero el punto es de que estos sistemas de gobierno tienden hacia su totalitarismo, ¿no? Lo importante es centrarnos en la democracia, pero la democracia es imperfecta y tiene muchas grietas, ¿no? Y el Congreso es una institución democrática muy importante y que si los congresistas que actualmente están en el Congreso expresan la problemática de esa manera y las expresan desde esas perspectivas, pues guarda mucha relación con el votante y cómo nosotros también somos como, ¿no? Nos expresamos de alguna u otra manera en ese hemiciclo, ¿no? Que puede tener muchas críticas. Hay grupos de interés directos muy identificables, ¿no? Digamos, Podemos es, digamos, el ala política de perspectivas de ciertas universidades, ¿no? Hay ciertos intereses particulares. Pero, sin embargo, es una institución del Estado en donde lo que se establece tiene que ser debatido y tiene que tener un lenguaje más alturado, ¿no? Y no necesariamente puedes caer en estas críticas tan, digamos, fuera de lugar, ¿no? En donde los medios de comunicación han sido actualmente portavoces, ¿no? De una manera, incluso con un tufo bastante clasista y discriminatorio frente a un Congreso que critica una posición que ha sido ideológica. Puede haber sido la crítica de una posición ideológica, pero es que la posición de Cateriano en un primer momento y darle cabida a los medios de comunicación a Cateriano para que insulte de una manera bastante visible. Sí, dijo varias cosas muy fuertes, ¿no? Fanáticos religiosos que no tienen idea de los procesos, ¿no? Lo escuché en Rosa María Palacios, ¿no? Lo dijo y de verdad que se notaba. Ahora, ciertamente, se va, bueno, en honor a la verdad, se va a llevar mucho por el tema de la ideología, ¿no? Del tema religioso, teocrático, ¿no? Pero de verdad, o sea, ese no es el nivel que se tiene que dar, pues, ¿no? A un debate que requiere el concurso y, digamos, que nuestras autoridades tengan la disposición al diálogo, ¿no? Así nunca vamos a poder dialogar. Listo, Hernán, de verdad, muchísimas gracias, mi hermano. Siempre es un gusto conversar contigo. Te molestaré las veces que quiera y espero que puedas estar pendiente para poder conversar sobre política, que es tan chévere. Claro, de todas maneras, avisas y seguimos conversando. Encantado de estar acá contigo. Un abrazo, mi hermano. Cuídate mucho. Igual, un abrazo. Listo. Ha sido el politólogo Hernán Herboso, ¿ya? Con quien hemos podido conversar sobre la coyuntura política. De verdad, a veces parece que fuera algo lejano, ¿no? Pero si la analizan y si conversan, si van viendo este juego de intereses y todo, es chévere la política. No es tan aburrida y no es tan odiosa. Y es importante que tengamos, pues, ¿no? Esa iniciativa, ¿no? Esa curiosidad por saber lo que nos ofrece la política. Muy bien, he tenido que llevarlo a Melman, que me disculpen mi perro hermoso, pero tenía que llevarlo a la lavandería porque de verdad que está haciendo esto. No hace nada de bulla ahorita, no está diciendo nada, no está ladrando nada, así es que me imagino que en la lavandería el desmadre debe ser, pero monumental. Ya, mañana les cuento lo que ha pasado. El día viernes estaba haciendo bien rico mi crítica, ¿no? De la película, La leyenda del jinete sin cabeza, que sigue siendo una de mis películas favoritas, y en la parte final, ya cuando me estaba por terminar y así, no me había inspirado todo, ladra el joven, ¿no? Y le había olvidado decirles que uno de los pilares importantes de la película es el villano, ¿ya? Cuando hay un villano bueno, ya, suena contradictorio, ¿no? Pero, o sea, bien hecho,
ya bien estructurado, muy bien creado, muy bien interpretado, ¿no? Con líneas importantes, ¿no? Con diálogos estupendos. Cuando el villano es así, la película promete ser un éxito, ¿ya? Por ejemplo, el Guasón, ¿ya? Es el villano de la película, ¿no? El Caballero de la Noche, Batman, el Caballero de la Noche, Dark Knight, ¿ya? Y, o sea, al final, qué Batman y qué nada. O sea, el Guasón termina siendo el villano y el protagonista de la película, ¿ya? Lo mismo sucede en La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. Y cosa curiosa, ¿no? Porque sale sin cabeza, entonces tú no ves la interpretación. En los últimos minutos, ¿ya? Pues, ¿no? O sea, toma la forma humana, bueno, siempre fue humano, pero digamos, o sea, vuelve su cabeza y sale un extraordinario actor, Christopher Walken, ¿ya? Que durante toda la película se encarga de aterrorizar a todos los espectadores. No tiene cabeza, pero su presencia, su porte, ¿no? Es por eso que, ¿no? los actores también necesitan necesitan estar ejercitados, pues, ¿no? Para que actúen con todo el cuerpo, ¿no? Y lo hace estupendamente bien. Así es que no lo pude culminar y ahora sí culminó con tranquilidad. Christopher Walken ya hace de villano en esta hermosa película que es La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. Hoy día les vamos a recomendar una película que no está en la línea de las que hemos recomendado, ¿no? Hemos hecho películas conocidas, ¿no? Populares, ¿no? Indiana Jones, hemos hablado de La Leyenda del Jinete Sin Cabeza, ¿no? Terminator, ¿no? Algunas películas que, bueno, todo el mundo las conoce. Hoy día les vamos a recomendar una que no es tan conocida, ¿ya? Pero que a mí me agradó mucho. Se llama Estafadoras de Wall Street, ¿ya? El título original en inglés es Hustlers. Es una película de drama, es un drama criminalístico, se puede decir, ¿no? Una comedia negra que ha sido protagonizada por Jennifer López, protagoniza esta película. La vi la semana pasada y la verdad que no me tenía mucha fe, porque, o sea, yo no soy crítico ni mucho menos, ¿ya? Por favor, o sea, a las justas, me gusta, ¿no? Las buenas películas, me gusta el cine, ¿ya? Pero no es que aquí me quiera dar, pues, ¿no? Del erudito ni nada por el estilo. Simplemente le recomiendo películas que a mí particularmente me gustan. Y me gustó esta, ¿ya? Porque cambia mucho, ¿no? Lo que se hace con el cine del crimen, ¿no? De ladrones, ¿no? Estamos acostumbrados a ver, ¿no? Al grupo de ladrones, al grupo de delincuentes, ¿no? Con los cuales podemos sentirnos en simpatía. Sucedió en Pulp Fiction, ¿ya? La banda de delincuentes, creo que todos eran delincuentes, pero la formada por John Travolta y Samuel L. Jackson, o sea, totalmente, pues, insuperables, ¿no? O sea, muy carismáticos, con una química impresionante, los dos se ven muy bien, los diálogos, una genialidad. Pero en esta, ya, son protagonistas las mujeres, ¿ya? Trata la historia de una jovencita, una chica que lamentablemente ha quedado, pues, desempleada y tiene que recursearse bailando, ¿ah? Este dato es importante, bailando en un nightclub, ¿ya? Y conoce a quien es, pues, la reina de los centros nocturnos, obviamente Jennifer López, pues no iba a ser la monja, ¿no? del convento, ¿no? Y sale, pues, en unas escenas muy buenas. Actúan bien, ¿ah? Normalmente es como que un tribocita nada más, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Se nota un poquito más un nivel más de desempeño actoral, ¿ya? Y me gusta mucho porque relata las vivencias de estas dos mujeres, ¿ya? En la época previa a la caída de Wall Street. Como ustedes recordarán, en el año 2008, si no me equivoco, ¿ya? Hubo una crisis económica que se tumbó Wall Street. Entonces, la película está ambientada, ¿no? En esos años y tiene mucho que ver con la caída de Wall Street. Sucede, ya, que estas señoritas la pasaban muy bien, porque con la bonanza económica, como ustedes saben, ¿no? El ser humano, decía mi amigo, tiene que satisfacer tres necesidades: comida, agua, ¿no? Alojamiento, alimentación y sexo, ¿ya? Entonces, cuando vayan a un sitio alejado o a cualquier lugar, bueno, esos tres negocios siempre van a rendirles, pues, ¿no? Sexo, la comida, y nada más que no me acuerdo. Entonces, en esa línea, estos señores que trabajaban en Wall Street, ¿no? Van a los nightclubs, obviamente caros, fichos, ¿no? Y ahí luego no podría ser, pues, ¿no? En el Tangarana, por ejemplo, ¿no? Y sueltan su billete, pues no pagan, que generalmente no es billete bien habido, pues, ¿no? Porque, ¿no? O sea, de su sueldo no hay forma. Entonces viene la caída y esto también genera que el negocio
se ven a pique. Entonces, astutas como ellas solas, ¿no? Crean una serie de formas, y eso es lo bonito de la película. A mí me enganchó eso, ¿no? Porque en cada una de sus intervenciones, ¿no? Para poder conseguir fondos, ¿no? De manera, digamos, cuestionable moralmente, pero legal, porque no hacen nada, no roban ni nada por el estilo, ¿no? Según ellas no roban, pero parece que, no, o sea, sí, pues, ¿no? Porque quitan plata que no es de ellas, entonces, ¿no? Hay como que viene una serie de confrontaciones morales, si se quiere, ¿ya? Entonces, en cada una de esas intervenciones nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y en qué momento termina, no? Porque les va muy bien, pero tú estás con la intriga, pues algo debe pasar seguramente, ¿no? Y en algún momento esto se va a quebrar, y cómo van a salir, ¿no? Y me gusta también porque la actriz, ¿no? Principal, si se puede decir, Constance Wu, si no me equivoco, ¿ya? Hace muy bien su papel, y con J-Lo tiene muy buena química, ¿ya? Y lo hace tan bien porque la película sigue, ¿no? Su vida desde el año 2007-2008, estamos hablando de hace 12 años, y primero se presenta como una jovencita inexperta, ¿no? A la que es fácilmente, pues, ¿no? A la que fácilmente se le puede engañar, pero luego, ya, con la presencia de J-Lo, va empoderándose, ¿no? Y se va haciendo cargo de este negocio, ¿ya? Véanla, está en Netflix como Estafadoras de Wall Street, ¿ya? El título en inglés es Hustlers. Creo que no dura mucho, creo que no va más allá de las 2 horas, pero sí, está muy bonita, está muy bien, ¿no? Y salen mujeres hermosas, así es que para los son que nunca faltan, pues no, o sea, este también va a ser un adicional. Muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente que me está sintonizando, ¿ya? Y agradecer también a la gente de Negociaciones Fortaleza, que los espera frente a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrió. Muchas gracias por auspiciar nuestro programa. Creo que no me olvida nada. Voy a ver qué desmadre ha hecho el Melman, porque ahora sí está que ladra, y ladra muy, muy fuerte. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Un abrazo y, bueno, que les vaya muy bien. Mañana a las 10 en punto de la mañana volvemos a encontrarnos. Fácil que me he olvidado de algo, ahorita ni se me ocurre, ¿ya? Pero mañana sí se los vuelvo a comentar. Muchísimas gracias por haber sintonizado. Estos han sido mis 10 minutos de fama. Germán Romerito se despide. Chao, chao, chao.